Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar con la diputada Rocío Alfaro. Doña Rocío, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Doña Rocío, queríamos conversar sobre la Comisión Investigadora de la Caja. Ya son 3 sesiones de esta comisión investigadora que trata sobre el tema de la posibilidad de pasarle los EBAIS a cooperativas y un presunto sobreprecio. ¿Qué han podido ver en estas 3 primeras audiencias que lleva la comisión, doña Rocío? Bueno, primero que nada que habría que contextualizar precisamente ese caso, el famoso caso Barrenador, en una serie de decisiones que le dan contexto y que algunas de ellas incluso hasta podríamos considerar más graves por el impacto que tiene sobre la población. Por ejemplo, cuando se habla de mala toma de decisiones con respecto a listas de espera, o al hablar del cierre del portafolio de inversiones, que también ha impactado y está asociado efectivamente a esta idea de asignar los EBAIS a ser administrados sin tener los criterios técnicos para tomar esas decisiones y además con sobreprecios. O sea, no solamente es el tema financiero, digamos, de descuidar fondos que son de todos los y las costarricenses, sino que además que no se brinde el servicio tal y cual lo necesita la población, ¿verdad? Se han dejado de lado muchas cosas y hemos estado identificando las responsabilidades que tienen no solo la administración propiamente de la Caja, la junta directiva de la Caja en la figura de la presidenta, sino también las responsabilidades de carácter político que están por encima de la presidencia ejecutiva de la Caja, porque ella no está actuando sola por sus ocurrencias o por su agenda propia, sino que está respondiendo a un proyecto que viene, según las 3 audiencias que hemos tenido, las 3 lo han señalado, algunas más directamente, otras menos directamente, pero ahí está como telón de fondo, son parte del proyecto de Casa Presidencial, ¿no? El Consejo de Gobierno tiene una visión de lo que debe ser la Caja y lo está imponiendo, incluso actuando con una serie de decisiones que están en el rango de la ilegalidad, por ejemplo, tomar acuerdos con juntas directivas que no son legales, tomar acuerdos y respetar, por ejemplo, criterios técnicos, ¿verdad? Porque entonces se eliminan el reglamento de compra de servicios a terceros, pero tampoco se rigen por la legislación general de la administración pública, ¿verdad? Y terminan tomando decisiones alejándose del criterio técnico, es decir, puramente criterio político. Entonces, de momento se han ido acomodando varias de las decisiones en la misma dirección del caso Barrenador, o sea que todas han sido tomadas con una intencionalidad, con una gran irresponsabilidad social y con una gran irresponsabilidad financiera hacia los recursos de la Caja. Y se podría decir, doña Rocío, que por el momento, de lo que se ha podido ver, hay responsabilidad también de Casa Presidencial. Sí, ciertamente es uno de los elementos que nos llama la atención. Creemos que tenemos que ir identificando esas responsabilidades. Hay responsabilidades que son muy puntuales, ¿no? De pronto un informe que llega maquillado de recursos, eso tenemos nosotros que revisarlo, pero también, como le decía, no solamente esos elementos puntuales, sino cuál es el proyecto de fondo, porque no son hechos aislados. Aquí lo que estamos viendo es no solo un patrón de comportamiento, sino también una transformación de la naturaleza misma de la Caja, que es una preocupación que iba, tenemos. doña Rocío, porque hay gente que habla que hay una intención de desgastar la Caja. Desde el momento en que tenemos una deuda grandísima del Estado con la institución, se buscó darle el alquiler o el beneficio de los EBAIS a empresas cooperativas pagando presuntamente un sobreprecio. Sí. Entonces hay un desgaste de la institución. Sí, hay un desgaste en esto, hay un desgaste también en no tomar las decisiones a tiempo. A ver, a la Caja también le resulta muy caro tener una infraestructura a la que no se le da un mantenimiento adecuado o tener una infraestructura sin las plazas médicas necesarias. Entonces, tenemos quirófanos, tenemos personas a las que se le está pagando incluso turnos, por ejemplo, extraordinarios, pero no están administrados de manera que puedan operar, que puedan resolver. Entonces tenemos hospitales completos que tienen todo el equipo menos el anestesiólogo,
Entonces no pueden operar. Entonces son gastos que además van impactando en la capacidad de gestión. Hoy en la sesión que tuvimos presentes a 3 organizaciones sindicales, 2 de médicos y una general de trabajadores de la caja, la doctora Sandí decía, es una mal praxis administrativa y hemos pasado de un momento crónico, porque no es de ahora, eso sí hay que reconocerlo, no es solamente este gobierno, pero se agravó, ¿no? Entonces, veníamos con una situación crónica y ahora estamos en una situación crítica. ¿Por qué? Porque se aceleró todo, porque se empezaron a tomar decisiones muy aceleradamente y el tema de la asignación a las cooperativas, el problema no es tercerizar, el problema es cuál es el criterio. Y por eso nos parece muy significativo que se elimine el reglamento que ponía criterios técnicos para realizar esa tercerización. Se ha querido, digamos, hay diputaciones que han querido digamos, colocarnos en una situación maniquea. ¿Usted está a favor de la tercerización o en contra de la tercerización? Y aquí habría que decirlo, el problema no es tercerizar o no, sino para qué y en qué condiciones. Y la forma en que se da. La forma, la manera, o sea, ¿para qué vamos a tercerizar un servicio que la caja tiene la capacidad institucional de darlo a un costo menor? Y con un criterio técnico y un criterio médico y un criterio institucional por los principios que se rige la caja, que no son los principios del mercado. O sea, los principios del mercado son los principios del mercado. Es otra lógica, pero los principios institucionales de la caja que están contemplados en su ley constitutiva y que, bueno, nosotros estamos metiendo un proyecto de ley para tratar de que queden dentro de la Constitución. Esos principios son muy distintos a los del mercado porque están basados en la solidaridad y en la necesidad de cubrir la seguridad social que necesita todo el país. Y ahora con este caso ordenador quedamos en un vacío, porque ni se pasan a las cooperativas ni la caja brinda servicio. Entonces hay una afectación muy grande para el asegurado. Sí, y no solamente queda ese vacío, queda otro vacío que nos vuelve a remitir a la responsabilidad de Casa Presidencial. No se puede sesionar. ¿Por qué? Porque, a ver, la presidencia ejecutiva de la caja fue separada en un procedimiento legal por una orden de tribunales. Lo que corresponde es que la presidencia nombre, porque es su obligación constitucional, nombre la presidencia ejecutiva de la caja. Eso es lo que le corresponde. El resto es autonomía de la caja, pero no la nombra. Y así está haciendo una acción de injerencia sobre la administración de la caja, porque resulta, ya que nos llegó recientemente el resultado de una consulta legal, la caja no puede sesionar sin la presidencia ejecutiva. Entonces tenemos una junta directiva que tendría quórum, que podría actuar incluso bajo la figura de representante de hecho para poder resolver lo urgente, pero hay una prohibición, no puede sesionar si no existe la presidencia ejecutiva. Y entonces una dice, ¿por qué no nombrarla? Si cuando despidieron, bueno, quitaron a Álvaro Ramos, inmediatamente nombraron, y cuando de forma espuria, de forma ilegal, porque después fue determinado por tribunales que fue así, se separó a otros miembros de la caja, de la junta directiva, nombraron incluso sin respetar los procedimientos que tenían que llevar a cabo. Por ejemplo, nombraron a un señor peón, trabajador de las bananeras, que había trabajado para doña Marta Esquivel cuando ella trabajaba de capataz en una bananera. Entonces, y lo colocaron, lo sentaron en la junta directiva sin pasar, como dice el procedimiento, por el acuerdo de una asamblea de representantes sindicales. Entonces, ¿por qué en aquel momento la prisa y sí lograron nombrar y ahora que es una separación legal, no quieren nombrar? Ahí es donde uno ve la acción de Casa Presidencial a tratar de golpear a la caja. En este momento hay más de 300 asuntos que se han acumulado sobre los que la Junta Directiva tiene que tomar decisión que no se pueden resolver porque Casa Presidencial no ha querido nombrar. Bueno, yo digo Casa Presidencial en general, porque es el Consejo de Gobierno, pero todos sabemos que, y por la manera en la que se estructuran las relaciones de poder en Casa Presidencial, en el Consejo de Gobierno, es el señor presidente el que no ha tenido la voluntad de nombrar. No, sí, pero bueno, en la comisión investigadora de la caja habían aprobado una moción para que viniera el presidente Chávez, se votó otra moción donde ya no viene. Sí, es un poco penoso, eso creo que los diferentes partidos tendrán que dar su explicación a la población. Se supone que los partidos de oposición, yo lo entiendo de parte del partido de gobierno, ¿no? Primero,
debieron de haberle dado el beneficio de la duda de que el señor presidente se pueda comportar correctamente en una comisión legislativa. Ellos dudan de su presidente. Es un asunto que tendrán que resolver a lo interno de su partido. Los diputados de oposición, no hay ninguna razón para decir que el presidente, uno, no tiene derecho, en vista que ha sido señalado, vamos 3 de 3 sesiones y en las 3 sesiones se ha señalado su participación. No hay razón para decir que no llegue, pero también hay que brindarle la oportunidad de que se defienda. El mismo señor presidente, por una acción de él, hizo que la Sala Constitucional se pronunciara en contra de los resultados de otra comisión investigadora porque no lo invitaron. Nosotros no queremos cometer el mismo error. Sin embargo, parece que hay mucho temor porque aquí puede haber, seamos sinceros y directos, sanciones de carácter penal sobre lo que ha sucedido con la caja. Bueno, Rocío, lamentablemente el tiempo es nuestro peor enemigo y se nos venció esta vez, pero vamos a seguir conversando sobre este tema. Muchas gracias. Y sí, es un tema de mucho interés para toda la población, así que estamos a las órdenes. Sigamos con más aquí en la TV Legislativa.